Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional de Agua, CONAGUA, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro seminario Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en nuestra cuarta sesión con el tema Validación de Proyectos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el cual tiene como objetivo presentar las especificaciones que deben tener los proyectos ejecutivos en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se presenten ante la Comisión Nacional de Agua. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional en el INAFED. Saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida por parte de la Comisión Nacional del Agua al ingeniero Daniel Eduardo Pérez Rosiles, jefe de proyecto de la Gerencia de Estudios y Proyectos de la Comisión Nacional de Agua. Y bien, a continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En este sentido, daremos el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yohaira. Saludamos con mucho gusto a todas las personas, mujeres y hombres que integran el funcionariado de muchos municipios del país y les agradecemos la confianza que tienen en la seriedad de los trabajos, de la información que les acerca este instituto nuestro, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, que como ustedes saben, pertenece a la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, también la Secretaría les da la bienvenida y celebra igualmente que podamos dar curso a este seminario que llega ya a su cuarta sesión. El tema es validación de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Como todos los temas que acercamos a los ayuntamientos, es muy importante, pero este en particular no solo es importante, es importantísimo, es utilísimo para poder llevar adelante una buena administración municipal. Ni más ni menos. Agua potable, alcantarillado y saneamiento, que aparte del nombre que tiene, sabemos que son temas del agua y que el agua en el mundo, en nuestro país, en cualquier comunidad, hay que cuidarla porque no se renueva. El agua que tiene el planeta recircula, se evapora, llueve, se transforma, es salada, se evapora, se condensa, pero es la misma. Pero la población humana no es la misma. Ha crecido y todo indica que en el mundo seguirá creciendo. Y ese tema, pues, tiene que ver con la vida y igual que el alcantarillado y el saneamiento, como lo dice la palabra, el cómo deshacernos del agua que utilizamos es un problema ya ni siquiera de ingeniería, un problema de salud pública. Es algo indispensable para un sano desarrollo urbano. Bien, pues tenemos la suerte de que la Comisión Nacional del Agua
que es la encargada de verificar que los proyectos municipales en esta materia cumplan con un conjunto de características que garanticen que la obra es segura, útil y perdurable, es la misma instancia que nos da la información o la capacitación. En esta ocasión lo hará el ingeniero, como ya se dijo, Daniel Eduardo Pérez Rosiles, que es jefe de proyectos de la Gerencia de Estudios y Proyectos de la Comisión Nacional del Agua. O sea, que a donde van a llevarse los estudios y proyectos para que sean validados, es la propia gerencia que nos da la capacitación, la de estudios y proyectos. Esto es importantísimo porque algunos municipios, sobre todo, pues, si acaso están sobrados de dinero, contratan despachos consultores para desahogar esta temática. Y aquí, gracias a la colaboración de dos instancias federales, el INAFED y la Comisión Nacional del Agua, la capacitación la imparte la propia entidad responsable. ¿Puede haber un escenario mejor? Imposible. Pero tiene además otra característica este seminario, como el resto de procesos de capacitación que empuja INAFED. Es gratuito. No le cuesta a los municipios. ¿Qué es lo menos que se puede decir de la manera más fraterna, más amistosa? Compañeras y compañeros que están ingresando a este curso, a este seminario, aprovechen la información. Y una segunda recomendación: cuando concluya nuestro ilustre invitado, que no puede haber gente más capacitada para ello que la que trabaja en esa gerencia, es que le formulen ustedes, cuando concluya, todas las preguntas que les vengan a la cabeza, porque se las va a estar contestando. En el fondo, la misma instancia donde tienen que someter a validación los proyectos que se elaboren. Por eso decía yo que este seminario, como todos los temas, es importante. Pero este, decía, es importantísimo y utilísimo para una buena administración municipal. No quiero terminar sin agradecer a nuestro compañero de trabajo, el maestro Ignacio Bonilla, su celo y su empeño para que este tipo de procesos se lleve adelante. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación, ya para dar inicio con la ponencia, ceder el uso de la voz al ingeniero Daniel Eduardo Pérez Rosiles, jefe de proyectos de la Gerencia de Estudios y Proyectos de la Comisión Nacional del Agua. Adelante, ingeniero, puede activar su micrófono y su cámara. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí. Hola, muy buenos días a todos. Gracias. De antemano, primero quiero agradecerlo. Se le apagó su micrófono, pero ya lo Perdón, tengo un puede poquito de activar. problema aquí. Sí, una disculpa. Quiero agradecer Uy, las palabras de Ignacio Rayón, el coordinador de INAFED. casi ¿Ya me no se escucha? escucha, ingeniero. A ver, ¿así se me escucha? Sí, adelante. De inicio quiero dar un
agradecimiento al licenciado Ignacio Rayón por las palabras que acaba de introductorias que nos acaba de dar. De antemano, quiero comentarle a todos los asistentes, aquí vamos a hacer lo posible en esta exposición de transmitir todo lo que nosotros conocemos, bueno, en el tiempo breve que tenemos, para que ustedes puedan tener unos parámetros y criterios para poder desarrollar, o en su caso, si les toca, como lo acaba de comentar el licenciado, contratar algún tipo de proyecto, puedan revisar, puedan estar de conocimiento qué son los parámetros que nosotros consideramos para la revisión y validación de estos proyectos. Como lo acaba de comentar el licenciado, pues estos proyectos son muy importantes porque la inversión que se requiere en muchos de los casos son muy altas. Para la localidad obviamente va en proporción de cada localidad, de acuerdo a sus recursos y sus necesidades. El proyecto que nosotros desarrollemos o que validemos, en este caso, es un proyecto muy importante para la localidad. Va a traer bienestar, va a traer servicio de agua, va a mejorar la calidad de vida de las personas y por eso es la importancia de que sea correctamente revisado, correctamente valorado, que cumpla la mayoría de los parámetros. Es imposible hacer un proyecto perfecto. Nosotros podemos ir a campo, podemos hacer muchas revisiones, podemos evaluar la mayoría de los parámetros. Sin embargo, cuando entremos a la obra, pues se nos van a presentar algunas circunstancias que pues difícilmente pudimos haber tenido contempladas, ¿no? Pero siempre se busca que este tipo de situaciones sean las mínimas y con las menores afectaciones para que podamos concluir y desarrollar y concluir las obras. Nuevamente quiero agradecer la atención a todos ustedes. Vamos a dar todo el desarrollo, todos los parámetros que nosotros estamos considerando durante las evaluaciones. Estoy atento para cualquier duda que ustedes quieran transmitirme y tenemos dos opciones. La primera las atiendo o la segunda las amplío. No hay no va a haber ningún problema en ampliarle cualquier duda, pero la intención de este seminario va a ser atenderlas y dejarles claras todas las dudas que ustedes tengan. Si gustan, podemos iniciar con la presentación. Ingeniera, ¿usted la va a proyectar? Como ustedes me digan, yo no tengo ningún problema de proyectarla, o si ustedes ya la tienen, también. Ingeniero, si gusta, le proyecto la presentación para que sea más fácil Claro que sí. no vaya a tener problemas con su conexión. Entonces, si me permite un momento, por favor. Comparto presentación y nada más me va indicando cambio de diapositiva. Incluso, ingeniero, yo sé que es importante, por supuesto, que lo vean los participantes, pero si quiere como apagar su cámara, ahora sí, porque de repente se corta, está como fallando un poco su conexión a internet y por momentos se corta cuando está hablando. A ver si eso la mejora un poco. Claro que sí, gracias. A usted, adelante. Bueno, primeramente, pues me presento, soy el ingeniero Daniel Eduardo Pérez Rosiles, soy jefe de proyecto de estudios y proyectos aquí en la gerencia de estudios y proyectos y redes de proyectos de agua potable y redes de alcantarillado. La presentación que vamos a ver en este momento se trata sobre la integración de expedientes técnicos de proyectos ejecutivos de agua potable y alcantarillado sanitario. Siguiente, por favor. Nosotros nos basamos en las reglas de operación que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estas fueron publicadas fueron actualizadas con fecha del 31 de diciembre del 2019 y
Y ahí ahí se indican las reglas de operación del programa de agua potable, drenaje y tratamiento que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua. Este programa se encarga de financiar, de aportar recursos para todos los proyectos de agua potable que ya se encuentren previamente validados. Entre ellos podemos considerar la construcción de captaciones de agua, la construcción de redes de agua potable, estudios de fuentes, estudios y proyectos de obras de agua potable, construcción de tanques, sectorizaciones, drenaje. Ahí también se puede considerar la construcción y proyectos de plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento, y obviamente pues nos basamos en estas reglas de operación para previamente validarlos y poder hacerlos partícipes del programa. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice el PROAGUA? En el PROAGUA se debe de poner el detalle de cada obra o acción a realizar, se debe poner la localización de las obras, la población atendida que nosotros estamos considerando, las metas que se esperan lograr, una estructura financiera, cómo se va a hacer la aportación, obviamente para que participen en el programa, previamente ya debe de haber un convenio macro firmado. Este convenio está firmado con el gobierno del estado y el gobierno federal, en el cual ya una vez que ha sido firmado, pues ya se puede ya se puede considerar la participación federal para las obras. La instancia ejecutora, pues obviamente necesitamos saber la información del organismo operador, municipio o gobierno del estado que va a ejecutar las obras. Tienen que presentarnos un calendario de licitación en el cual nosotros tenemos que ver que efectivamente se va a realizar la obra durante un periodo de tiempo seleccionado, el que nos indiquen, o en el caso de que estas obras rebasen el tiempo de ejercicio de un año, pues obviamente vamos a tener que programarlas por diferentes etapas. Pero obviamente esto se tiene que definir desde un inicio. Toda la información pues debe de tener carácter técnico. Obviamente no solamente se hace en escritos, debe de tener un soporte, ya debemos de tener un soporte documental con memorias, proyecto de las obras, ya debe haber un análisis de factibilidad, de costos, ya debe de haber todo un estudio previo y su validación correspondiente para que las obras puedan integrarse dentro del programa. Con respecto a esto, pues la CONAGUA va realizando lo que se llama el banco de proyectos. Nosotros tenemos un listado de todos los proyectos que ya han sido validados previamente, los cuales pueden ser susceptibles de financiarse en el ejercicio presente, o se puede considerar, si son etapas, pues el desarrollo para los siguientes ejercicios, ¿no? Nosotros ya tenemos un banco de proyectos, los cuales ya previamente fueron revisados, validados, ya llevaron un procedimiento de revisión. Y obviamente en esto ya se constató que cumplen con las normas que pues posteriormente les voy a mostrar. Aquí, como bien lo menciona la presentación, se habla del convenio macro de coordinación de la CONAGUA y las dependencias de gobierno estatales. Para esto se generan dos tipos de anexo. Tenemos el anexo de ejecución, que es el anexo donde se especifican todos los alcances de este convenio, y el anexo técnico, en el cual se especifica se especifican las obras. Siguiente, por favor. Todo esto se hace previo a una validación técnica. Ya es independiente de la validación técnica. Aquí la situación está en que si yo no tengo validados los proyectos, pues obviamente no los puedo incluir dentro de mi programa y evidentemente no los puedo financiar. No puede haber participación de la CONAGUA para la elaboración de esas obras. ¿Qué quiere decir la validación técnica? Bueno, pues la validación técnica, como bien lo dice la lámina, es el resultado probatorio otorgado por la dirección de la CONAGUA. En este ya se verificó que las obras, el proyecto ya considera la normatividad existente de CONAGUA, las normas técnicas, las normatividades existentes sobre materiales, procesos de construcción, el desarrollo de los precios unitarios
ya también fue revisado, se revisaron rendimientos, se revisaron alcances del proyecto. En el caso que se lleve información hidráulica, estructural, electromecánica, eléctrica, estudios básicos, bueno, toda esa información que es parte del proyecto previamente ya fue revisada. Claro está que toda esta información es acorde a la dimensión del proyecto. Hay proyectos obviamente que son demasiado grandes, los cuales requieren de un mayor nivel de estudio, un mayor nivel de detalle. Y hay proyectos que son, por sus características, ya se cuenta con obras tipo que pueden adaptarse, que nosotros ya previamente consideramos aptas y solamente requieren de ciertos ajustes para adaptarse a las obras que se van a realizar, ¿no? A las condiciones del sitio que se pretende instalar la nueva infraestructura. Esta validación que emitimos en la Conagua tiene una vigencia de 2 años. Yo valido en este año una obra y tengo de aquí a lo que es todo este ejercicio, que es 2023, todo el ejercicio 2024, y ya para el 2025, si no la he ejecutado, la tengo almacenada dentro de mi banco de proyectos y no la he ejecutado, pero la quiero ejecutar en el ejercicio 2025, pues voy a tener que solicitar que la Conagua vuelva a hacer una validación hasta... ¿Sí se me está escuchando? Sí, escuchamos, un poco cortado, pero sí lo escuchamos. Continúe, por favor. Si no tienen problema, eh, si gustan, puedo reiniciar la conexión para ver si así se mejora. Si gusta, continúe para ver cómo sigue la conexión. Ahorita le comentamos en dado caso si hace falta. Por favor. Ok. Entonces, para poder ejecutar una obra en el ejercicio 2025, pues necesito pedir a la dirección de Conagua que vuelvan a validar el proyecto, que sea una actualización. Obviamente las cuestiones técnicas de diseño ya están previamente validadas, esos parámetros ya no se van a modificar. ¿Qué es lo que la Conagua validaría en estos casos? Revisaría en estos casos, es la actualización de los precios, la actualización del monto presupuestal que se tiene de origen, pues obviamente ya después de 2 ejercicios, pues requiere de una actualización, considerando la inflación que se tenga para ese momento. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que es un proyecto ejecutivo? Bueno, la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, en su artículo 2, fracción 9, lo define como un conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, catálogo de conceptos y descripciones de información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo. El proyecto ejecutivo consta de toda esta información, más memorias de cálculo, memorias descriptivas y toda la información requerida para que éste se pueda construir. Debemos de tener en cuenta que no siempre podemos contar con el proyectista a la mano que pueda aclararnos las dudas sobre las consideraciones que haya hecho él durante el desarrollo del proyecto. Entonces, pues tenemos que verificar una vez que se nos entregó el proyecto que cuenta con todos los elementos para que éste pueda ser construido sin problemas, con la menor cantidad de problemas. Como lo acabo de mencionar, ningún proyecto es perfecto y por más que nosotros consideremos la mayoría de particularidades del sitio, pues difícilmente vamos a poder atender todos los aspectos, ¿no? Va a haber situaciones que se van a presentar en el momento de la obra que pues simplemente no pudieron estar previstas. De otra manera, hasta que uno llega y empieza a construir, a limpiar el terreno, a hacer zanjas, a modificar las condiciones actuales del sitio, ¿no? Pero bueno, continuamos, por favor.
La CONAGUA para la elaboración de los proyectos tiene tres elementos, elementos que ha desarrollado para poder apoyar a las instancias que requieran la elaboración de estos. ¿Qué tenemos primero? El primero es el más importante, es el MAPAS. El MAPAS es un compendio de libros en los cuales se explican los procesos, parámetros, criterios, normatividades que nosotros seguimos para el desarrollo de los proyectos en general. Estos se incluyen agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento, horas de toma, captaciones, eh, construcción de tanques, sectorización, construcción de redes, eh, inclusive viene desde la elaboración de los estudios de factibilidad, viene también consideraciones para proyectos eléctricos, para proyectos mecánicos. Obviamente me refiero a equipamiento electromecánico y eléctrico de la infraestructura de agua potable. Acompañado de este manual, tenemos el catálogo de conceptos. Nosotros hemos desarrollado un catálogo que año con año se va actualizando, en el cual se ponen los conceptos que ya previamente han sido evaluados y actualizados. Obviamente, es una base de la cual pueden tomar apoyo los proyectistas para tener unos parámetros de referencia a la hora de costear sus proyectos. Para complementar el catálogo, tenemos lo que son las especificaciones. Cada uno de los conceptos que consideramos en este catálogo tiene una especificación en la cual se detalla claramente lo que son los alcances del concepto, las formas de medición y los métodos de pago. Estos tres documentos son un gran apoyo para todos los proyectistas que realizan, que trabajan para los organismos operadores y los municipios y los estados. Obviamente, ellos, al revisar esta información y desarrollar sus proyectos con estas bases, pues obviamente tienen una facilidad para poder ser aprobados, porque ya estamos hablando sobre los mismos criterios técnicos. Siguiente, por favor. Eh, el manual de agua potable consta de diferentes módulos. Está dividido en varios libros y estos están agrupados por módulos. En el módulo 1 de este catálogo, de este manual, tenemos lo que es la planeación, vienen las metodologías y consideraciones para proyectar una nueva infraestructura hidráulica. Viene lo que es el módulo 2, que son las ingenierías básicas y tecnologías. Obviamente aquí estamos viendo lo que es la base, todos los criterios base para conformar el desarrollo de un proyecto. En el módulo 3 tenemos lo que ya es el apartado de proyectos de agua potable y alcantarillado y saneamiento. Esta es la parte más robusta del manual. Como lo pueden ver en la presentación, consta de 32 libros. Aquí viene un desglose como lo he manejado. Agua potable, drenaje, saneamiento, potabilización, y vienen libros específicos para cada uno de los temas que se requieran desarrollar dentro de nuestro proyecto. Tiene después el módulo de operación y mantenimiento. Obviamente, ya es posterior a la elaboración de los proyectos, pero también son temas que debemos de considerar dentro de nuestro proyecto. Una vez que nosotros ya desarrollamos el proyecto, ya planeamos, ya definimos cuál es la mejor alternativa, lo desarrollamos a nivel de proyecto, tenemos que sentar las bases dentro de ese proyecto para su operación. Nosotros tenemos que indicarle a la gente, al organismo, municipio u operador, que
herede las obras, que las vaya a manejar, tenemos que indicarle bajo qué criterio se debe de manejar, se debe operar la infraestructura. Esto es muy importante en el arranque y paro de equipos de bombeo, en la apertura y cierre de válvulas y compuertas, en el manejo de las instalaciones eléctricas. Toda esta información la tenemos que desarrollar dentro del proyecto. Y obviamente la administración es el módulo 5, la final. Tenemos en esta, que en una pequeña parte son 3 libros y va enfocado a los procedimientos administrativos de eficiencia comercial. Es importante también en el MAPAS indicar, señalar cómo puede el organismo operador o municipio o institución que opera la infraestructura hidráulica, qué criterios debe de usar para poder mejorar su eficiencia tanto física como comercial. Esta información también viene indicada en este módulo. Como se pueden dar cuenta, este manual trata de desarrollar un expendio completo de libros para todas las posibles causas que se nos puedan presentar, desde el inicio de una obra, operación, desarrollo, administración de los organismos. Trata de cubrir en lo mayor posible los aspectos que nosotros a nivel hidráulico, a nivel de agua potable, requerimos. Siguiente, por favor. Aquí en esta lámina les presento las ligas donde se puede ver el manual completo. Obviamente es de descarga gratuita, está al alcance de todos ustedes. Seguramente muchos de los asistentes ya deben de tener conocimiento previo de él, pues lo que es nuestra base, ¿no? Es nuestra base de diseño, nuestra base de lineamientos, es prácticamente, como bien lo dice, nuestro manual de operación, ¿no? En él, como ustedes lo pueden ver, tenemos lo que es, señalé ahí 3 libros importantes. Señalé 3 libros importantes, lo que son los datos básicos. Esto es referente a los proyectos. El libro 4, que son los datos básicos para proyectos de agua potable y alcantarillado. Esa es la base, de ahí nos va dirigiendo hacia los demás libros. Posteriormente tenemos el libro de proyectos ejecutivos. Este nos determina los parámetros que nosotros revisamos para que un proyecto ejecutivo cumpla con ese criterio. Si no cumple con esos criterios, pues obviamente no lo podemos llamar proyecto ejecutivo. Puede ser que esté en alguna otra etapa, puede ser anteproyecto, puede ser un análisis de alternativas, pero en este libro se definen los criterios que nosotros determinamos para que la documentación, los planos, las memorias cumplan con el criterio de ser un proyecto, de estar a nivel de proyecto ejecutivo. Y el libro 20, que también corresponde al alcantarillado sanitario. También ahí se desarrollan diferentes técnicas, procesos, memorias, normatividades que se requieren para el desarrollo de este tipo de proyectos. Siguiente, por favor. Aquí viene un desglose un poco más detallado. Tenemos que para las captaciones existe el libro 7, que son obras de captaciones superficiales. Libro 8, captación por medio de pozos profundos. El número 15, que es el cálculo, estudio, diseño de instalaciones mecánicas. El libro 16, que es cálculo y estudio y diseño de instalaciones eléctricas. Tenemos también lo que corresponde a las estaciones de bombeo, conducciones, el tratamiento de aguas, tanques de almacenamiento, redes de distribución y dispositivos de medición. Como se pueden dar cuenta, estamos dividiendo cada uno de los puntos que nosotros desarrollamos dentro de un proyecto de agua potable. Obviamente va a haber puntos donde no se ha requerido el desarrollo o la revisión de todos estos libros. Por ejemplo, en las conducciones no va a ser requerido revisar en algún momento el fenómeno
transitorio. ¿Por qué? Porque en nuestro manual vamos a indicar si es una línea de conducción a gravedad. Vamos a indicar pues, en el manual de operación cómo se debe de ir cerrando o abriendo el sistema para evitar este tipo de fenómenos. Entonces, por ejemplo, no puede ser no requerido ese libro para ese diseño, en ese caso en particular. Obviamente el proyectista debe de tener en cuenta toda esta información para poder desarrollar su proyecto. Y con la base del mapas puede determinar qué criterios aplican y qué criterios no van a aplicar para el proyecto, ¿no? En las redes de distribución, pues obviamente tenemos lo que es el libro 12, diseño de redes de distribución de agua potable, el número 13, que es modelación hidráulica y calidad del agua de redes de distribución. Son temas que dependiendo del tamaño de la red, pueden o no aplicar. ¿A qué me refiero? Podemos tener proyectos rurales donde tienes unas conexiones a unas cuantas casas, donde estos temas no se requieren desarrollar tan a fondo. Para eso podemos tener proyectos tipo que también ya vienen indicados dentro del manual. Y para el caso de proyectos ya más grandes, pues obviamente se requerirá la revisión y el uso de estos manuales para poder considerar todos los aspectos necesarios para la construcción de una red más compleja o, en su caso, de que ya exista, elaborar un procedimiento adecuado para la sectorización de la misma. Siguiente, por favor. Lo mismo aplica aquí para el tema de las redes de alcantarillado, en el tratamiento de aguas, de aguas residuales, el reuso del efluente tratado. Obviamente, la normatividad nos indica que tenemos que tratar las aguas que ocupemos y pues bueno, ahí nos está dando algunas consideraciones para poder hacer el diseño de las plantas de tratamiento, los procesos, en este caso en el libro 35, procesos avanzados y el 36, procesos de tratamientos no convencionales de aguas residuales. Y finalmente, pues el manejo y disposición de lodos, porque los residuos de estas plantas, pues evidentemente son muy dañinos y deben de tener un sitio específico con características específicas para poder disponer de los lodos para su secado y este, su posterior instalación en el sitio, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí pongo el índice del libro de proyectos ejecutivos. Este es importante. El libro de proyectos ejecutivos no trata los temas en específico sobre el diseño de los sistemas de agua o los sistemas de alcantarillado, pero sí define claramente lo que debe de contener el proyecto. Como bien pueden observar, viene lo que es el proyecto para la construcción de obras hidráulicas, vienen las consideraciones para la planeación, los estudios básicos que se deben de realizar, la topografía, la geotecnia como estudios básicos, obviamente, los datos básicos, la integración del proyecto ejecutivo, y con eso se cubre los parámetros que se deben de integrar dentro del proyecto. Esto básicamente es la presentación, habla sobre la presentación del proyecto. Y obviamente para poder presentar el proyecto, pues requerimos de todos los demás libros, los demás manuales que nos complementan cada uno de los aspectos que se deben desarrollar dentro del proyecto. Todos los libros, como lo pueden observar, están enlazados, van ligados y dependiendo de las características del proyecto que realicemos, pues vamos a utilizar más o menos manuales. Obviamente dependiendo de la complejidad de las obras. Siguiente, por favor. Aquí les muestro lo que es el libro de catálogo
de conceptos y presupuestos. Estos análisis contemplan condiciones medias y generales, por lo que deben ser consideradamente únicamente con fines presupuestales. Estos precios se actualizan año con año y el catálogo se divide en estas 10 partes, como se muestra. Partimos desde el movimiento de tierras, que tiene que ver con la terracería, las terracerías. El desarrollo que tiene que ver con infraestructura de agua potable, pueden venir válvulas, piezas especiales para la construcción de líneas y redes, lo que es el alcantarillado, que obviamente tiene que ver con elementos de alcantarillado, tuberías de polietileno, de PVC, etcétera, especializadas para el diseño, para la construcción de obras de alcantarillado. El tema que viene siendo de obra civil, en ese podemos encontrar lo que son concreto, construcción de concretos, cimentaciones, armados, etcétera. La perforación de pozos, obviamente ahí están considerándose los elementos que se utilizan durante la perforación, lo que son las gravas para los ademes, lo que son las tuberías ranuradas, lo que son los equipos de perforación, instalaciones hidráulicas y eléctricas. En son instalaciones hidráulicas básicamente de los domicilios, ¿no? Instalaciones internas, casetas de vigilancia que van equipadas dentro de una obra, algunas piezas para tanques. Las instalaciones generales, obviamente esto tiene que ver a la obra civil, pues es para poner la herrería, cancelería, ventanas, etcétera, ¿no? En nuestra infraestructura. Tenemos aquí el siguiente, que son instalaciones, suministros. Aquí tenemos los suministros principales de tuberías, tenemos tuberías de polietileno, tanto para agua como para alcantarillado. Tenemos también tubería de PVC, tubería de concreto, tubería de acero. Acá acarreos y fletes, pues obviamente ahí tenemos los costeos de estos conceptos, los precios que se le están dando, ya sea para terreno en lomerío pronunciado, cerca de ciudades o alejados de las ciudades. Obviamente ya se hizo un previo análisis, y la rehabilitación, ¿no? Estos conceptos de rehabilitación para cuando yo quiera reparar fugas o quiera checar lo que son los equipos de medición. Siguiente, por favor. Las especificaciones, pues, son el complemento de nuestro catálogo. Como lo mencioné hace un momento, las especificaciones están desarrolladas de tal modo en el que yo defino cuáles son los alcances del concepto. Si voy a suministrar un tubo, ¿a dónde lo voy a suministrar? ¿En qué punto lo voy a entregar? ¿Qué condiciones debe de cumplir esa tubería? Si yo voy a hacer alguna excavación, ¿qué criterios debo de considerar? ¿Va a ser con máquina? ¿Qué criterios de la máquina? ¿Qué criterios debo de considerar para la medición, para el pago? Si voy a suministrar alguna válvula, ¿qué criterios debe de considerar el suministro, la instalación? Si voy a instalar esos mismos dispositivos, ¿qué condiciones debo de considerar para su correcta instalación? Obviamente, al agregar estas especificaciones dentro del proyecto, pues el contratista que vaya a construir se ve obligado a cumplir y a cotizar bajo estos parámetros. Esto es muy importante, porque si no se le dejan bien claro los alcances que debe de cumplir, el contratista no va a estar obligado a construir con la mejor calidad o bajo la calidad que nosotros esperamos o deseamos. Posiblemente nosotros le digamos al contratista: sí, te pedí que me suministres el tubo. Pero la especificación no me indica que debe de ser en el sitio de la obra. Yo te suministré el tubo a una zona cercana, y de este punto hacia el sitio de la obra, pues obviamente te voy a cobrar un costo adicional. Si nosotros no definimos eso, nos pueden meter ese gol a la hora de construir, y eso genera un precio extraordinario del cual no podemos evitarlo porque no tenemos un sustento.
un sustento con el cual podemos defendernos. Estas especificaciones están desarrolladas cumpliendo esos criterios, por lo que yo les recomiendo mucho que las consideren, y en el caso que ustedes desarrollen sus propias especificaciones, pues den un vistazo a estas por si requieren complementar o requieren tener algún parámetro de referencia para desarrollar sus propios documentos. Siguiente, por favor. Ingeniero, ay, me parece que apagó su micrófono. Listo. Sí, tuve que apagar un momento, pero no podía volverlo a encender. Muchas gracias. Bueno, aquí explico lo que son las fases de un proyecto ejecutivo. Ahora sí ya estamos entrando de lleno. Ya previamente se explicó que existe un programa en el cual la CONAGUA apoya a las localidades a nivel de estado, nivel de municipio, nivel de organismo operador, para la construcción de sus obras. Ya también se habló que para que estas obras puedan ser incluidas dentro de ese programa, requieren de estar dentro de nuestro banco de proyectos. Ya también se habló que para que para que esas obras esos proyectos estén dentro del banco de proyectos, requieren previamente de una validación. También se habló previamente que esa validación tiene una vigencia de 2 años, la cual después de ese periodo se debe de actualizar. Y también se habló de los elementos que la CONAGUA proporciona, la documentación que la CONAGUA proporciona para poder desarrollar esos proyectos, costearlos y definir los alcances de sus conceptos, y así poder tener un buen presupuesto y cubrir la mayoría de las necesidades que requiere el proyecto. En este momento vamos a entrar a lo que es las fases del proyecto. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Qué debo de considerar? ¿Bajo qué parámetros me voy a regir? Esto es lo que vamos a ver de aquí en adelante. O sea, este es el fuerte de la presentación. Iniciamos nuestro proyecto desde los estudios de factibilidad. ¿Qué estoy considerando dentro de esos estudios de factibilidad? Bueno, pues primero identifico lo que son las necesidades. Posteriormente voy a formular qué tipos de soluciones puedo encontrar para solventar esa necesidad. Me defino el objetivo y defino los criterios con los que voy a evaluar. ¿Cuáles son esos criterios? Pues bueno, mi población objetivo, qué cantidad de agua necesito, por qué la necesito, por crecimiento de la gente, porque las fuentes que tengo existentes ya no operan de la manera correcta. Pueden ser muchas causas. ¿Qué restricciones tengo? Aquí puedo tener varias restricciones. Puedo tener restricciones tanto de contar con los derechos de agua, tanto de la existencia de fuentes. Puedo tener problemáticas sociales, presión social. Ajá. Y posteriormente inicio con un análisis de alternativas. En ese análisis de alternativas voy a identificar qué tipos de fuentes tengo, en el caso de que sea una obra de captación, qué tipos de fuentes tengo, qué capacidad tienen esas fuentes, cómo voy a poder cubrir esas necesidades de agua que se me presentan dentro de la localidad. Obviamente estoy hablando de un proyecto de agua potable. En el caso de una red, bueno, puede ser que yo tengo una red demasiado vieja o muy descuidada, la cual ya presenta demasiadas fugas, la cual ya no me está produciendo el beneficio, el costo-beneficio que yo espero. Entonces tengo que empezar a analizar las alternativas. ¿Qué me conviene? Reemplazar esas redes, reemplazar parte de esas redes, realizar una sectorización, iniciar con un análisis, una identificación de fugas. Necesito empezar con todos esos criterios para poder desarrollar mis proyectos. En el caso de obras de alcantarillado, ¿qué se requiere? ¿Existe un alcantarillado? Este es un alcantarillado sanitario combinado. ¿Qué capacidad tiene? ¿Está rebasado?
tengo que hacer todos esos planteamientos para poder iniciar con la planeación de mi proyecto. Posteriormente, ya que tenemos el análisis de alternativas, pues obviamente ya en ese proceso definimos cuál es la alternativa que más, pues, en esa parte puedo yo determinar cuál es la fuente más probable. Ya que tengo eso, pues voy a empezar con los estudios básicos, voy a empezar a analizar ya la información de fondo, a entrar al análisis de fondo. ¿Qué tengo en esa etapa de los estudios, en esa fase de estudios básicos? Pues tengo que recopilar toda la información. Esa recopilación de información, ¿qué es lo que conlleva? Recopilar información sobre la infraestructura existente, sobre las fuentes de abastecimiento, sobre el estado actual de la infraestructura, si existe, si no existe, la antigüedad. Tengo que determinar datos básicos. Entre esos datos básicos tengo que determinar la población, el crecimiento de la población. Aquí es muy importante. Este es un punto muy importante, la definición de la población objetivo. En este punto, eh, comúnmente se tienen muchas dificultades para conciliar entre la CONAGUA y los organismos o municipios o estados. ¿Por qué? Porque obviamente, pues si van a hacer alguna obra, pues están buscando cubrir la mayor cantidad de población. Entonces hacen unas proyecciones, las proyecciones tradicionales que se basan en métodos aritméticos, logarítmicos, exponenciales, que pues obviamente ya no, la CONAGUA pues ya no valida, ya no considera correctas. ¿Por qué? Porque ya estamos siguiendo lo que es la normatividad del CONAPO, del Consejo Nacional de Población, el cual desarrolla sus propias proyecciones considerando más parámetros. Obviamente los métodos aritmético, exponencial, logarítmico, pues son simplemente la proyección de una tendencia de crecimiento, y esto no considera parámetros de migración, de salud, de edad de la población, no considera la calidad de vida de las personas, la migración, inmigración, etcétera. Entonces nosotros nos vemos obligados a considerar la población que nos indica CONAPO. CONAPO no tiene desarrollada la población, las proyecciones para el 100% de las localidades. Tiene un criterio, me parece que es de 2,000 personas para arriba, si no mal recuerdo, para que desarrolle CONAPO una proyección al respecto de esa localidad. Y por lo regular, CONAPO no cubre siempre todo el periodo del proyecto, de vida, todo el periodo de vida del proyecto. Por lo regular, CONAPO siempre se queda un poco más corto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es analizar la tendencia de crecimiento que CONAPO desarrolló. Y sobre de esa tendencia de crecimiento proyectarla para nuestra localidad, ya sea que si sí hay una proyección de CONAPO, extenderla. Y si no existe una proyección, porque nuestra localidad es muy pequeña y no fue considerada dentro de las proyecciones, pues tenemos que sacar una correlación entre las poblaciones más cercanas. Y evidentemente, pues eso requiere un análisis más laborioso que una simple proyección matemática. Siempre hay problema, o bueno, hay dificultad para que podamos conciliarlo. ¿Qué quiere decir esto? Por lo regular, si el municipio, el organismo o estado requieren hacer una obra, buscan soportar esa obra, sobredimensionarla con la mayor cantidad de población beneficiada. Esto está considerado como un criterio erróneo. ¿Por qué? Es un criterio erróneo porque estoy sobredimensionando una obra que posiblemente jamás vaya yo a saturar. Entonces estoy tirando dinero, estoy gastando recursos que podría yo utilizar en una obra diferente o destinarlos para otra causa. Nosotros, por eso nos apegamos a las proyecciones de CONAPO, porque pues CONAPO sí considera
los criterios de desarrollo, ¿no? Considera muchos factores para su proyección. Si yo estoy considerando una obra, no solamente es el problema de que me va a costar y de que no la voy a saturar, sino de que jamás va a operar bajo los criterios de diseño que yo estoy pensando. Entonces voy a tener una obra ineficiente, que posiblemente me haga gastar mayor energía, que posiblemente cuando falle requiera yo de instalar tuberías más grandes de lo necesario, requiera yo hacer adaptaciones que están sobredimensionadas innecesariamente. Por eso es muy importante tener bien definida la población objetivo. Posteriormente, pues también se debe de contar con un estudio hidrológico, dependiendo en el caso de fuentes. Estoy hablando en este caso particular para el diseño de fuentes. Tengo que soportarlo con un estudio hidrológico en el cual yo determine cuál es la capacidad de mi fuente. También a veces queriendo garantizar la seguridad, pues busco mi fuente, explotarla al máximo posible. Pero, por ejemplo, en el caso de pozos, eso es muy difícil. Nosotros, por más que le queramos sacar un pozo, pues se va a batir y pues por mucho que le metamos un equipo más grande, pues simplemente se nos va a caer el tirante y no vamos a poder abastecer la demanda que nosotros hayamos pensado o que nosotros hayamos diseñado nuestro proyecto. Entonces, es muy importante que nuestra obra esté correctamente dimensionada. Si la fuente que nosotros estamos, dentro de nuestras alternativas, nos damos cuenta que la fuente no va a dar la capacidad que requerimos, pues entonces tenemos que considerar también el desarrollo o complemento de otra fuente alternativa para poder complementar nuestras necesidades. Aquí también tenemos el análisis de la calidad de la fuente. Puede ser que tengamos el agua, pero si nosotros no tenemos bien claro la calidad del agua que pensamos explotar, pues obviamente los costos de tratamiento pueden ser elevados. Muchas veces lo queremos solucionar nada más clorando el agua, cuando el problema puede ser de algún metal pesado, ¿no? Y la remoción de esos metales pues requiere de un proceso más costoso, ¿no? Entonces ya dentro de nuestra operación, dentro de nuestro proyecto debemos de considerar los costos de operación de un tratamiento especializado para remover todo ese tipo de materiales. Obviamente, pues necesitamos hacer estudios de topografía en los cuales ya nosotros podamos definir un trazo previo, eh, levantar la localidad en el caso de redes, en el caso del alcantarillado, y necesitamos ver si vamos a ocupar algún terreno, pues necesitamos contar con la tenencia, necesitamos contar con el permiso de este terreno, no lo podemos ocupar y no podemos considerarlo dentro del proyecto y ver después que se vaya resolviendo, porque esto lleva tiempo. La negociación, la compra, la adquisición de los terrenos lleva tiempo. No se logra de un momento a otro. Y muchas veces, cuando ya está el constructor en sitio, cuando ya está empezando a trabajar, pues este tipo de situaciones detienen mucho la obra y hasta pueden llegar a ser el paro definitivo. Nosotros conocemos muchas obras que han iniciado y no han podido lograr la liberación de los terrenos y pues obviamente ya no pueden concluir. Entonces hay que hacer una indemnización y al final de cuentas el proyecto ni siquiera se construyó. Entonces no existe ningún beneficio más que dinero tirado, ¿no? Posteriormente a esto ya tenemos lo que es la factibilidad, ya determinamos nuestra alternativa óptima, ya hicimos los estudios básicos, ya tenemos bien definido las bases de nuestro proyecto. Entonces vamos a desarrollar el siguiente paso, que es el anteproyecto. ¿Qué es el anteproyecto? En este anteproyecto vamos a hacer el dimensionamiento de la infraestructura hidráulica. En este caso me refiero a hidráulica tanto para agua potable como de alcantarillado. Si en la topografía, si en este punto nosotros convenimos que es necesario hacer alguna refinación a los trazos que ya levantamos previamente con la topografía, pues este es el momento para realizarlo y complementar. Nosotros vamos a hacer un análisis hidráulico detallado sobre los
elementos que se presentan. En este caso pueden ser tuberías de agua potable, dimensionamiento de tanques, dimensionamiento de equipos de bombeo, dimensionamiento de las redes, ya definir una sectorización, diámetros, de atarjeas y colectores, diámetros de emisores, dependiendo del tipo de obra que requiramos, ¿no? Obviamente aquí tenemos que contar ya debemos de haber iniciado con el trámite de los permisos, de lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Ya este es el momento preciso para que podamos, este es el momento preciso para que podamos contar, iniciar con todos los trámites para que no se nos detenga el proyecto. Bueno, una vez que iniciemos las obras, no tengamos el problema de que nos las detengan. Tenemos los planos de dimensionamiento funcionales. Obviamente, ya después de hacer el análisis que acabo de comentar, pues tenemos que desarrollar los planos de dimensionamiento. Ya aquí ya estamos poniendo dimensiones de infraestructura, de la infraestructura principal, no de detalle. Tengo que ser muy claro en este punto. Aquí vamos a hacer ya de nivel conceptual, ya lo vamos a desarrollar a nivel de anteproyecto, vamos a dimensionar la infraestructura. Sin embargo, no lo vamos a hacer a nivel de detalle. El nivel de detalle corresponde a la etapa del proyecto. Debemos de realizar un presupuesto preliminar. En este vamos a llegar a un presupuesto tope. Muchas veces esto nos sirve para que nosotros podamos considerar un tope máximo de las obras y así podemos gestionar los recursos que se necesitan para su construcción. Obviamente, pues al tener en claro que es un precio tope, pues vamos a considerar que pues es de ahí para abajo, ¿no? Es un precio de manera general al cual le faltan detalles. Sin embargo, estamos considerando diversos factores para que estos queden cubiertos dentro de nuestro precio. No los tenemos desarrollados con el detalle, pero sí los estamos considerando de alguna manera para que no queden fuera de ese precio tope. Posteriormente tenemos lo que es el proyecto ejecutivo. Todo lo que ya desarrollamos previamente lo vamos a llevar a nivel de detalle. Como bien lo dice el primer punto, es el desarrollo de la ingeniería de detalle. Aquí ya vamos a meter el sustento de lo que son nuestras memorias descriptivas, de lo que es nuestra memoria de cálculo de cada uno de los aspectos. Si yo meto una infraestructura, ya sea alguna válvula, a algún, algún dispositivo de control de efectos transitorios, como una cámara de aire, un tanque unidireccional, una torre de destilación, obviamente ya debo de desarrollar la ingeniería. Si meto un tanque elevado, tengo que desarrollar la ingeniería. Si yo dimensiono un tanque para una planta de bombeo, pues debo de desarrollar la ingeniería para ese tanque. Todo esto debe de estar correctamente sustentado con sus memorias de cálculo. Las memorias de cálculo deben de ser claras, concisas y deben de tener un orden. Debo de desarrollar ya los planos de proyecto a nivel de detalle. Estos deben de estar acompañados de las especificaciones. Debo desarrollar el manual de operación que previamente ya hablamos. Obviamente esta es una etapa en la que yo les voy a indicar a los operadores cómo van a manejar la infraestructura para evitar tener problemas severos, graves, que puedan poner en riesgo la integridad de la infraestructura, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago un arranque que no está programado, si yo hago un mal arranque de equipo de bombeo, si se me va la luz, en algún momento pueden generarse sobrepresiones dentro de las líneas de conducción y estas sobrepresiones, si no las tengo contempladas o, o bien estimadas, pues obviamente las tuberías o la infraestructura no va a soportar los cambios tan abruptos que se presentan con estas dos situaciones que les manejo y se pueden romper y eso va a generar fallas. Y cada vez que se me presente el problema de mal arranque o de un paro por falta de luz, pues se me va a estar rompiendo el tubo, se voy a tener que estar reparando, voy a estar teniendo que sacar la infraestructura de operación para poder hacer las reparaciones necesarias y pues obviamente eso detiene el suministro del servicio, ¿no? Y eso trae problemas con la población, quejas y diferentes dificultades, ¿no? Entonces yo debo de tener contemplado eso dentro de mi
manual. Si se me va la luz, ¿qué debo de hacer? Si voy a empezar a operar la infraestructura, ¿cómo la debo de operar? ¿Cómo debo de arrancar los equipos? Si yo voy a hacer alguna sectorización en una red, ¿qué válvulas debo de abrir y qué válvulas debo de cerrar para ciertas circunstancias? En el caso de operar a gasto pleno, ¿cómo debo de operar con mis válvulas? En el caso de gastos parciales, ¿cómo debo de operar con esas válvulas? ¿Cuáles debo de cerrar? ¿Cuáles son las zonas principales que debo de abastecer? Todo eso lo debo de indicar dentro del manual de operación. Tenemos aquí también lo que son las recomendaciones y el proceso constructivo. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Yo, siendo el proyectista, necesito entregarle esto al constructor, porque con esto yo le voy a definir cuáles son los parámetros que yo consideré para construir las obras. Que si las excavaciones requieren taludes, que si no quieren taludes, que si requieren una DEME, que si la instalación de la tubería requiere algunas consideraciones especiales, que si la construcción del tanque requiere algún tipo de cemento, algún tipo de concreto específico, con sulfatos, etcétera. Todo eso debo de indicárselo al constructor. Como lo he mencionado ya en reiteradas veces, es imposible que nosotros podamos cubrir todos los aspectos. Porque desconocemos mucha información que solamente se puede adquirir una vez que el contratista ya entró, ya excavó, o ya entró y la gente ya le está parando las obras, etcétera. Hay muchas cosas por las cuales nosotros no podemos cubrir el 100% de todas esas afectaciones que se pueden presentar, pero sí debemos de contemplar la gran mayoría y sobre todo las más importantes. Hay aspectos que posiblemente no consideremos, pero eso no implica que se nos detenga la obra o que existan retrasos considerables. Entonces, pues nosotros debemos de contemplar todo esto dentro de nuestro proceso constructivo para tener así la menor cantidad de afectaciones y de existir, pues que sean las menos importantes. A final de cuentas, ya para concluir la integración del proyecto ejecutivo, pues ¿qué se requiere? Pues tengo que darle un costo a las obras y ya debe de estar a nivel de detalle. Tengo que desarrollar un paquete de concurso. En ese paquete de concurso voy a desarrollar un catálogo de conceptos, voy a desarrollar un presupuesto de obra, voy a desarrollar el análisis de precios unitarios, voy a desarrollar el análisis de costo de maquinaria, análisis de básicos de materiales, etcétera. Todo eso, todo ese compendio de información integra lo que es un proyecto ejecutivo. Desde el estudio de factibilidad, los estudios básicos, el anteproyecto y la compilación de toda esta información ya la desarrollada a nivel de detalle ya genera lo que es un proyecto ejecutivo. Hasta ese punto ya le podemos llamar proyecto ejecutivo. Claramente estoy refiriéndome a que debe de estar acorde a las características de la obra. Repito nuevamente, no es lo mismo construir una red para unas cuantas viviendas en localidades rurales a construir una red dentro de una localidad en zona urbana, ¿no? Son parámetros diferentes y con base a esas proporciones, pues bueno, va a ser el desarrollo del proyecto. Pero esta información básicamente se debe de considerar en todos. Siguiente, por favor. Llegamos a este punto, lo que es la integración del proyecto ejecutivo. Como lo pueden ver en la gráfica, de qué consta un proyecto ejecutivo. De un proyecto consta de estudios, consta de especificaciones, consta de un proyecto arquitectónico y funcional, un proyecto hidráulico, un proyecto estructural, un proyecto mecánico, un proyecto eléctrico, un manual de operación y un paquete de concurso. Obviamente, si el proyecto que yo voy a hacer va a ser la conexión únicamente de una línea de agua potable o de una red de alcantarillado, la línea de agua potable que funciona a gravedad, pues no
voy a requerir tal vez el desarrollo de un proyecto eléctrico o de un proyecto mecánico. Posiblemente no voy a construir ninguna estructura, ya sea un tanque, ya sea una caseta, ya sea una planta de bombeo, etcétera, una torre de oscilación. No voy a requerir desarrollar esa información, por lo tanto tampoco requeriré de un proyecto estructural, pero sí voy a requerir de los estudios de mecánica de suelos, los estudios de topografía, sí voy a requerir del análisis de población, sí voy a requerir de toda la información que tratamos en la lámina previa. Obviamente, voy a requerir de elaboración de un manual de operación y voy a requerir de la elaboración de un paquete de concurso. Obviamente, esta gráfica trata de abarcar todos los aspectos que consideramos nosotros para la elaboración del proyecto ejecutivo y obviamente ustedes la tienen que adaptar a las características de sus obras. Como bien lo enuncia la lámina, cada proyecto es diferente y se conforma de varios proyectos, dependiendo del tipo de obras que se requieran. Los elementos presentados deben de estar debidamente sustentados y el desarrollo de la información debe de estar a detalle. Siguiente, por favor. Aquí está la secuencia del desarrollo de un proyecto ejecutivo. En él ya empezamos desde la alternativa seleccionada. Como bien se dijo anteriormente, se hacen los estudios básicos, se selecciona el proceso, se especifican los equipos, instalaciones, distribuciones de equipos, servicios, instalaciones complementarias y auxiliares. Esto corresponde ya a la ingeniería del proyecto. Obviamente ya también hicimos un previo costeo, que es la economía del proyecto, un costo-beneficio. Y de ahí desarrollamos lo que es ya la ingeniería. En este caso se pone lo que es la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, como ejemplo para atender. Posteriormente a esto, pues tenemos que hacer la construcción de los planos y después se tiene que hacer el cruce. Obviamente no podemos tener una ingeniería desarrollada sin empatarla con la otra. Yo no puedo hacer mi desarrollo de ingeniería civil sin empatarlo con el diseño mecánico y el diseño eléctrico. Por lo regular, si yo no hago esto, supongamos que tengo que hacer un cuarto para el CCM. El CCM es cuarto de control de motores. Ese requiere de muchas instalaciones eléctricas, mucho cableado. Si yo no empato mi diseño estructural del cuarto de control de motores con, con mi infraestructura eléctrica, a la hora de construir puede ser que cuando ya vaya a instalar la infraestructura eléctrica me dé cuenta que tengo que romper muros, que tengo que romper traves, que tengo que romper algún elemento estructural, porque pues simplemente mis cables no pasan. O en mi diseño estructural no consideré la conexión de las bombas y entonces ahora tengo que romper la losa para poderlas meter. O no consideré que iban más equipos y se tiene que romper, o tengo que romper para pasar un tubo. Tengo que empatar todas esas disciplinas. Tengo que verificar el cruce de información entre todas ellas para garantizar que se están resolviendo la mayor cantidad de dificultades que se nos puedan presentar a la hora de construir. Y una vez que yo crucé ya las ingenierías, se dan las especificaciones de los materiales de obra, especificaciones de equipo de instalación y montaje. Estas ya son especificaciones particulares. Las especificaciones que les mostré del mapas, pues obviamente vienen conceptos, especificaciones generales sobre los conceptos que se manejan dentro del catálogo. Dentro del catálogo van a encontrar suministro de bomba para tal capacidad, con tal carga dinámica, con tanto rendimiento, a 60 Hz, etcétera. No van a encontrar esas especificaciones. Es un equipo ya especializado, es un equipo que se requiere particularmente para esa obra. Entonces, se tienen que desarrollar como complemento las especificaciones particulares, basándose en los criterios en los que están desarrolladas las especificaciones generales. Deben de decir los alcances, deben de decir los requerimientos
mínimos que debe de cumplir los materiales suministrados, deben de decir la normatividad que debe de cumplir existente. Puede ser una NMX, puede ser una 11, puede ser una norma técnica, independientemente del material que se vaya a suministrar. Todo eso debe de estar contemplado dentro de su especificación particular. Esta la deben de rematar pues con la medición y el pago para fines, la medición y para fines de pago, perdón. A esto le llamamos las especificaciones particulares. Las especificaciones de construcción que se mencionan ahí, pues obviamente son sobre obra civil y la mayoría de estas, a no ser que se requiera de algún material en específico, de algún concepto muy particular, pues bueno, ya vienen cubiertas en su mayoría dentro de este documento que proporciona la CONAGUA. A final de cuentas, el compendio de todas estas especificaciones me va a dar el documento que voy a presentar para mi paquete de concurso. Siguiente, por favor. Para la selección de alternativas, nos regresamos un poquito. Voy a explicar las partes previas. La selección de alternativas, pues tenemos que ver qué alternativas son factibles. Pues obviamente son las que cuentan con las condiciones óptimas en términos técnicos, económicos, sociales, ambientales. Obviamente si yo no cuento, si mi alternativa no está cumpliendo con eso, pues obviamente va a quedar descartada. Para poder lograr llegar a esta conclusión existen diferentes metodologías de evaluaciones y existen diferentes herramientas. Aquí como metodologías de evaluación tenemos la realización de un estudio técnico, un estudio de mercado, estudios legales, estudios financieros, y como herramientas para la evaluación de alternativas tenemos la elaboración de matrices de evaluación técnica, que se presenta un ejemplo ahí en la lámina, y tenemos la herramienta de análisis de las FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez que nosotros ya utilizamos estas herramientas, podemos tener la seguridad de que las alternativas que hayan obtenido la mayor puntuación dentro de esta evaluación, pues es la que mejor nos garantiza cubrir nuestras necesidades. Siguiente, por favor. Reconocimientos de campo básico, pues, obviamente estos se realizan para poder identificar las afectaciones en la zona, los parámetros de diseño que vayamos a considerar dentro de nuestro proyecto. Se reconoce el sitio, se reconocen las afectaciones, se reconocen las dificultades que puedan presentarse durante nuestra construcción y las contemplamos dentro del proyecto. Siguiente, por favor. Hay obras inducidas, estas también deben de estar costeadas dentro de nuestro proyecto. No todas se pueden identificar, pero sí se requiere hacer un estudio para poderlas contemplar dentro de nuestros costos. ¿Qué es una obra inducida? Son obras que se requieren hacer para adaptar la infraestructura existente. Si hay una infraestructura de agua, si hay un tubo de agua, si hay instalaciones eléctricas, si hay fibra óptica, si hay algún drenaje y la obra que yo voy a proyectar causa alguna afectación, pues obviamente tengo que hacer las modificaciones necesarias para poder eh, evitar afectarlas. Entonces eso me va a generar un costo, el cual debo de considerar dentro de mis obras. Posiblemente tenga que mover postes de luz, posiblemente tenga que considerar mover algún tipo de registro, alguna línea subterránea, tenga que romper banquetas que no interfieran directamente con mi proyecto, pero sea necesario para poder adaptar la infraestructura que ya existe. Instalaciones de telefonía, igual también aplica para postes, para registros, etcétera, ¿no? Todos estos costos se deben de contemplar dentro del
proyecto. Siguiente. Aquí, como la secuencia de desarrollo de un proyecto, pues tenemos que iniciamos con estudios básicos, empezamos con los datos básicos que ya comentamos, analizamos la disponibilidad de agua, hacemos la topografía, continuamos con lo que es el estudio de geotecnia, la mecánica de suelos. En este estudio de mecánica de suelos vamos a identificar diferentes parámetros, los cuales son capacidad de carga, tipos de materiales, si es material tipo 1, material tipo 2 o es roca, si existen boleos. Determinamos si para la construcción de nuestras zanjas o excavación para estructuras se requiere de la determinación de taludes, o si vamos a meter algún elemento importante de infraestructura como algún tanque, pues determinar si hay hundimientos diferenciales dentro de la zona, qué tipo de cimentación le voy a poner a mi infraestructura. Todo eso lo determino con el estudio de geotecnia. Y pues obviamente el estudio de tenencia de la tierra que previamente comentamos, pues todo esto se debe de contemplar desde esta etapa. Siguiente. Siguiente, gracias. ¿Qué información debe contener el proyecto? Pues bueno, como ya lo platicamos, debe de contener documentos y memorias, debe de contener los planos, debe de contener los estudios y permisos y debe de contener el paquete de concurso. Las características que deben de cumplir cada uno de estos, pues bueno, vienen enunciadas ahí en la lámina. Siguiente, por favor. Las memorias descriptivas, ¿qué deben de contener? Para empezar, tengo una memoria descriptiva en la cual me debe de dar los antecedentes, debe describirme el objeto de las obras, debe de justificar por qué seleccioné tal alternativa y descripción de las fases del proyecto. Obviamente debe de contener informes fotográficos, debe de contener la información necesaria para que yo pueda entender el proyecto sin necesidad de abrir los planos. Yo con una memoria descriptiva, debo de entender conceptualmente el proyecto sin necesidad de tener que abrir un solo plano o una sola memoria de cálculo. Ese es el objetivo de la memoria descriptiva. Este documento está diseñado para que la gente que no está especializada o tiene conocimientos técnicos del proyecto, pues pueda entenderlo de manera fácil. Este documento puede proporcionársele a cualquier a cualquier persona que requiera información al respecto. Y pues obviamente las memorias de cálculo, pues esas deben de cumplir con todos los criterios y normatividad aplicable, ¿no? Estas deben de tener un orden, deben de estar escritas secuencialmente, conforme se va desarrollando el proyecto, deben de ser claras, concisas, resumidas y entendibles. Los procedimientos matemáticos, las formulaciones que se desarrollan deben de estar correctamente desarrolladas, entendibles. Siguiente, por favor. Los planos de proyecto, pues bueno, los planos de proyecto contienen información tal cual es el proyecto, el dimensionamiento de las obras, el trazo de las obras. En el caso de los topográficos deben tener curvas de nivel, deben de tener la poligonal de apoyo, los bancos de nivel, los puntos GPS. En el caso de proyecto, pues debe de indicarme el trazo de la línea de conducción, debe de mostrarme los perfiles de trazo, debe de indicarme la infraestructura existente, debe de señalarme los límites de derecho de vía. En el caso de la construcción de algún tanque, de alguna planta, pues debe de venir el dimensionamiento de los equipos, el dimensionamiento de los tanques, debe de venir el dimensionamiento de la infraestructura eléctrica. Hay planos de infraestructura eléctrica, los cuales vienen las conexiones con las líneas de CFE, los planos de acometidas de las subestaciones. O sea, los planos de proyecto indican muchísima información. Estos deben de tener unidades, cantidades de obra, los datos del proyecto, debe de tener la simbología correcta, debe de tener detalles generales, particulares, debe de verse lo que se calculó en las memorias de cálculo, lo que se desarrolló en
memorias de cálculo debe estar reflejado dentro de los planos. Cuando yo soy el constructor y voy a la obra, no voy a ponerme a revisar las memorias de cálculo, voy a revisar los planos, y los planos deben de proporcionarme suficiente información para que yo pueda construir sin ningún problema, sin la necesidad de ver ningún tipo de memoria. La presentación de estos planos pues varía. Tenemos planos que se representan a diferentes escalas, y dependiendo de la escala y la cantidad de información que yo quiera presentar, los puedo presentar ya sea de 90 por 60 o de 120 por 90. Deben de ser dibujados a una sola tinta. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando yo los imprima, en este caso de que ya se hace todo vía digital y se imprime con el plotter, pues esa impresión del plotter debe de ser en blanco y negro. El plano debe de contar con calidades, debe de contar con simbología adecuada, y debe de contar con la representación de las líneas conforme a la simbología que se maneja dentro de este rubro de agua potable. Deben de ser legibles, no debe de tener textos ni muy pequeños ni muy grandes, no deben de estar encimados. La información debe ser clara, debe de ser entendible y debe de estar en orden. Eso es lo que deben de cumplir nuestros planos de proyecto. Parece fácil, pero realmente es algo que cuesta mucho trabajo. Actualmente pues se tienen programas de dibujo, los cuales permiten, para la identificación en la pantalla de la computadora, pues representar cada línea de un color diferente. Sin embargo, pues a la hora de imprimirlo, pues no lo vamos a imprimir a color, lo vamos a imprimir en blanco y negro, y sobre ese criterio es que se deben de dibujar los planos. Yo puedo tener un plano dibujado con colores, pero a la hora de imprimirlo debe de ser claramente legible en blanco y negro. Siguiente, por favor. Tenemos el manual de operación y mantenimiento, del cual ya hablamos previamente. Este documento tiene como objetivo el capacitar a la gente que va a operar la infraestructura, ya sea que esta sea de municipio, sea de un organismo operador, o sea a nivel estatal. El operador debe de tener las bases para poder manejar esa infraestructura y así evitar que existan fallas prematuras, y garantizar la mayor duración de la infraestructura, por lo menos dentro del horizonte del proyecto. Siguiente, por favor. Perdón, aquí, sí, ya se actualizó. Presupuesto base y programación de la obra, pues obviamente el objetivo de realizar un proyecto es tener un presupuesto. A final de cuentas, lo que me va a dar lo que yo necesito como resultado es un presupuesto, saber cuánto me va a costar esa obra. Pues obviamente ese presupuesto va ligado a un desarrollo de un precio unitario. Ese precio unitario va ligado a un desarrollo de un básico de materiales, de un costo horario de obra, de un análisis de rendimientos. Debe de ir ligado el precio también a un análisis de indirectos, un análisis de financiamiento, un análisis de utilidad. Todo eso conlleva a la determinación de un precio. Y también debo de considerar el periodo de ejecución de esas obras. Como ya lo mencioné al inicio de las obras, puede ser que la obra sea tan grande que en un solo ejercicio no me alcancen los recursos para ejecutarla por completo. Entonces lo que voy a hacer va a ser dividirla en etapas para ejecutarla en años posteriores. Obviamente, pues ese presupuesto va acompañado de ese calendario de obra. Ese calendario de obra se puede representar muy fácilmente mediante un diagrama de Gantt. Y obviamente, pues eso debe de estar soportado mediante una ruta crítica, ¿no? Siguiente, por favor. Como complemento y no menos importante, pues viene el estudio de seguridad de salud. Yo a la hora de construir necesito elementos para saber qué riesgos voy a manejar dentro de la obra, y esto también se debe de considerar dentro del proyecto. Como bien lo dice la lámina, hay un plan de prevención de riesgos y un programa de construcción de la obra. Van ligados. Obviamente debo de hacer el plan de prevención de riesgos, los costos de implementación, cuánto me va a costar implementar esos
programas y que el plan de seguridad y salud que debo de seguir. Esto fue muy importante durante la pandemia. Se vio mucho su aplicación durante la pandemia. Tuvieron que seguir medidas de seguridad fuera de lo común. Y pues bueno, adquirió mayor importancia, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Pues una investigación y un reporte de posibles accidentes que se puedan generar durante el trabajo. Yo que soy proyectista, pues debo de basarme en las estadísticas de accidentes y enfermedades. Ajá. Eh, este, ¿Qué equipos de protección debo de considerar? Equipos de seguridad tanto para trabajadores como para delimitar la zona de trabajo, la gestión de los residuos, el manejo de movimiento de cargas, si voy a utilizar andamios en el caso que se requieran, pues debo de evaluar esos riesgos, ¿no? En excavaciones, pues obviamente debo de verificar que pues los taludes no se vayan a derrumbar. Debo de verificar ese riesgo porque pues el derrumbamiento de un talud dentro de una zanja puede traer severos problemas desde el hundimiento de una máquina hasta que alguna persona pueda quedar debajo, enterrada, y pues eso lo debo de contemplar desde un inicio para evitarlo. Ajá. Siguiente, por favor. Con eso concluiría mi participación. Eh, Aquí estoy para cualquier duda que ustedes tengan. No sé cuánto tiempo quedes y voy a tratar de atender la mayor cantidad de dudas que ustedes me planteen. Aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos la exposición por parte del ingeniero Daniel Eduardo Pérez Rosiles, jefe de proyecto de la Gerencia de Estudios y Proyectos de la CONAGUA. De igual forma, nuevamente, el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación haremos lectura algunas preguntas. No podemos leer todas porque estamos sobre el tiempo, pero voy a comenzar. Alfonso Núñez Vargas, vía Facebook. Dice, ¿cómo se puede interpretar la falta de atención y financiamiento de varias plantas que quedaron inoperables en la parte norte? No recuerdo el estado. El saneamiento debe vincularse con la responsabilidad conjunta de las tres esferas de gobierno. ¿Qué pasó con esas plantas de tratamiento inoperables? Adelante, ingeniero. Mira, lo que tú comentas es una situación muy particular de la cual pues desconozco las circunstancias bajo las que fueron construidas, ¿no? Aquí la situación y el objetivo de esta presentación, pues bueno, es para evitar todo ese tipo de situaciones. Ese es un punto en el que me refería cuando nosotros requerimos dimensionar correctamente nuestros proyectos. Posiblemente las plantas, no fue analizado el costo de operación de las plantas y pues una vez que ya empezaron a operarlas, pues se dieron cuenta que no existían recursos, ¿no? Quiero suponer, obviamente, porque desconozco las particularidades de las obras que me dices, ¿no? Platico mi experiencia y mucha de esa infraestructura, principalmente en plantas de tratamiento y lo que son plantas potabilizadoras, se dejan de operar porque no se cuenta con los recursos suficientes. Se van descuidando. La planta te puede operar bien un año, te puede operar bien 2 años, y pues como requiere un mantenimiento, requiere un costo de operación elevado, pues obviamente al no contar con esos recursos, pues la vas dejando hasta que llegas a un punto en el que queda inoperable. Entonces se tiene que considerar la inversión, una nueva inversión para poder rehabilitar. Eso es lo que ha llegado a pasar comúnmente en muchas plantas del país. Ok, muchas gracias, ingeniero. Continúo. Armida Barrios, vía Facebook. En el manual se encuentran criterios para proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la vivienda urbana. No como tal. El manual está enfocado a obras de mayores dimensiones.
Hay lo que sí te maneja el manual son los diferentes tipos de sistemas de saneamiento, eh, tanto para drenaje convencional, drenaje pluvial, drenaje no convencional, pero para vivienda no. Este está más enfocado a proyectos de mayor índole. Ok, continúo. David Carballar vía Facebook. ¿Existe alguna normatividad que haga obligatoria la aplicación de estos manuales? Disculpa, no escuché, ¿me podrías repetir? Claro. Dice, ¿existe alguna normatividad que haga obligatoria la aplicación de estos manuales? Los manuales, como bien lo dice su nombre, son manuales y estos te ayudan al diseño. Obviamente nosotros cuando revisamos bajo los criterios que están implementados en este manual. Eh, no necesariamente tienes que apegarte, pero sí a la hora de que nosotros validamos un proyecto, pues vemos que ese proyecto que realices esté dentro de los parámetros que maneja el manual. Eh, las teorías ya están definidas. Posiblemente hay, por ejemplo, en el caso de análisis de pérdidas de fricción en las líneas de conducción, hay tres metodologías, lo que es Manning, Darcy-Weisbach y Colebrook. Entonces, en otros países manejan más una o manejan más otra. Entonces, dentro del manual nosotros recomendamos la de Darcy, ¿no? Porque es la que ofrece, es la más exacta. Entonces, ¿qué pasa? Tú nos presentas el proyecto y nos lo manejas por Colebrook. Y entonces lo que hacemos es una revisión y ver que tus resultados estén dentro de los parámetros permisibles, estén dentro del orden. Si tus parámetros están dentro del orden y estás cumpliendo con la normatividad existente, y resalto, normatividad existente, no hay ningún problema de que nosotros podamos validar el proyecto. El manual es una referencia que te facilita mucho tanto la elaboración del proyecto como la revisión que nosotros le vamos a dar. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero, por sus puntuales respuestas. Lamentablemente, por el tiempo, hasta aquí se van a quedar las preguntas. Ahorita les puse algunos anuncios en el chat. Incluso voy a ponerles un correo. Si tuvieran alguna duda, con mucho gusto ahí pueden escribir y le podemos hacer llegar al ingeniero las preguntas para que nos apoye respondiéndolas. Y bueno, ya para dar paso a nuestro cierre, voy a darle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional en el INAPED. Adelante, maestro. Muchas gracias, Yojaira. Pues bueno, queremos agradecerle a Conagua por su participación en esta sesión, ya la cuarta de este seminario de agua potable. De manera particular, por supuesto, queremos extenderle este agradecimiento al ingeniero Daniel Eduardo Pérez Rosiles, jefe de proyecto en Conagua, porque pues nos ha explicado pues de manera detallada todo lo relacionado con los proyectos ejecutivos que sabemos que pues deben de cumplir con una serie de requisitos para que la entidad Conagua pueda aprobarlos y estos recursos pues puedan ser aprobados para el propósito para el cual están diseñados. En ese sentido, es importante que se puedan, sobre todo, diseñar correctamente proyectos de agua potable, drenaje, alcantarillado, porque pues sabemos que estos van a un propósito muy específico, que es atender a una población y que pues, estos proyectos pues deben de cumplir con todos estos requisitos, sobre todo para que sirvan a esta población y puedan perdurar en el tiempo, según pues, el periodo para el cual estén diseñados. Entonces, pues bueno, esta parte es muy importante que se pueda tomar en cuenta para que estos proyectos, pues a final de cuentas, puedan ser útiles. Y pues bueno,
Nuevamente también nosotros queremos agradecerle a todo nuestro auditorio por participar en esta cuarta sesión del seminario. Queremos agradecerles por el tiempo que han destinado a estas 4 sesiones ya. Todavía quedan sesiones pendientes y en ese sentido también queremos hacerles extensiva la invitación para que nos puedan acompañar en la 5ª sesión de este seminario que será en el mes de junio. Y bueno, dado que ya estamos sobre el tiempo, pues queremos, a nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández, agradecerles a todas y a todos por su tiempo para poder participar en este diálogo virtual, en esta 4ª sesión del Seminario de Agua Potable, y pues esperando que puedan acompañarnos en nuestros próximos diálogos virtuales. Sin más, muchas gracias. Hasta luego y que tengan buena tarde.